Hola, mi nombre es Stephanie y soy estudiante de la Universidad Continental. El tema que les vengo a presentar hoy es cuencas hidrográficas, bajo el asesoramiento del magíster Jonathan Hilario Quisperellano, quien es docente de la asignatura de Hidrología. Dentro del contenido se encuentra la introducción, definición, sectores característicos, zonas funcionales, elementos, características, tipos y funciones de una cuenca, además las conclusiones, las referencias y algunas frases referentes al tema. La introducción. Empezaré diciendo que el agua es uno de los recursos naturales más importantes del planeta y se encuentra en la naturaleza en forma de lluvias, nevados, ríos, lagos y en el océano. Cuando se condensa la podemos ver en el aire en la forma de nubes. El proceso de aprovechamiento del agua es muy importante ya que con ella podemos encontrar la suficiente agua limpia, tener suelos fértiles y una abundante vegetación. Es por ello que es necesario tener un conocimiento básico del concepto de las cuencas hidrográficas y como objetivo brindarles información teórica referente al tema para que puedan familiarizarse con la terminología que se utiliza. Definición. Las cuencas hidrográficas son áreas de captación del agua de precipitación de las lluvias que hace converger los escurrimientos hacia un único punto de salida, que es denominado el exutorio. Es decir, son espacios geográficos donde la lluvia se infiltra y escurren a un cauce principal formando manantiales, ríos y lagos. Esta incluye ecosistemas que pueden ser terrestres, donde podemos clasificar a la selva, los bosques, los matorrales, pastizales. Y en los ecosistemas acuáticos se encuentran los ríos, lagos y humedales. Las cuencas se pueden clasificar como representativas, que son cuencas instrumentadas con aparatos de observación, con registros de fenómenos hidrológicos que presentan cuencas situadas en una misma región homogénea y presentan extensiones de 1 a 250 kilómetros cuadrados. Las cuencas elementales constituyen la menor unidad geomorfológica donde pueden ocurrir todos los procesos elementales del ciclo hidrológico. En general, son cuencas de pequeño orden y presentan tamaños de hasta 5 kilómetros cuadrados. Y las cuencas experimentales realizan estudios detallados del ciclo hidrológico. Son relativamente homogéneas en lo que se refiere a cobertura del suelo y poseen características físicas que son relativamente uniformes. Estas tienen un área menor de a 4 kilómetros cuadrados. Los elementos de una cuenca. Tenemos a las divisorias de aguas. Es una línea imaginaria que delimita la cuenca hidrográfica, que también es denominada parteaguas. Esta marca el límite entre la cuenca hidrográfica y las cuencas vecinas. El agua precipitada a cada lado de la divisoria generalmente desemboca en ríos diferentes. Las cuencas es una superficie de terreno cuya escorrentía superficial fluye en su totalidad a través de una serie de corrientes, ríos y eventualmente lagos hacia el mar, por una única desembocadura, estuario o también son denominados delta. La subcuenca es un conjunto de microcuencas que drenan a un solo cauce con caudal fluctuante pero permanente. Y las microcuencas es toda área en la que su drenaje va a dar al cauce principal de una subcuenca. Es decir, que una subcuenca está dividida en varias microcuencas. Características de la cuenca. Afluentes o también llamados tributarios. Estos corresponden a un curso de agua que desemboca a otro río más importante con el cual se unen en un lugar llamado confluencia. Y las efluentes, que también son llamadas distributarias, es decir, que se desprenden fuera de la corriente principal de un río mayor a través de otro menor. Estos pueden ser naturales o artificiales. Los efluentes de origen artificial son los más frecuentes, ya que se utilizan con fines de regadío o de abastecimiento de agua en regiones relativamente alejadas del río principal. Los sectores característicos. Tenemos a las cuencas altas, que corresponden generalmente a las áreas montañosas o de cabecera de los cerros. Son limitadas en su parte superior por las divisorias de aguas. Las cuencas medias son donde se juntan las aguas recorridas en las partes altas y en donde el río principal mantiene un cauce definido. Y las cuencas bajas o zonas transicionales es donde el río desemboca a los ríos mayores o a las zonas bajas, tales como los estuarios y humedales.
Entre las zonas funcionales tenemos a la zona de cabecera. Es la zona donde nacen las corrientes hidrológicas, por ende se localizan en las partes más altas de la cuenca. Generalmente su función principal es de captar agua y presentar una mayor fragilidad hidrológica. Las zonas de captación y transporte es la porción de la cuenca que en principio se encarga de captar la mayor parte del agua que entra al sistema, así como transportar el agua proveniente de las zonas de la zona de la cabecera. Y la zona de emisión se caracteriza por ser la zona que emite hacia una corriente más caudalosa el agua proveniente de las otras dos zonas. Tipos de cuencas. Tenemos varios tipos de cuencas. Por su tamaño geográfico, las cuencas hidrográficas pueden ser grandes, medianas o pequeñas. Por su ecosistema, es según el medio o el ecosistema en el que se encuentran y establecen una condición natural. En estas encontramos a las cuencas áridas, que puede ser la cuenca del río Cañete, a las cuencas tropicales, como la cuenca del Canal de Panamá, las cuencas frías, que pueden ser las cuencas del lago Titicaca, y las cuencas húmedas. Por su objetivo, por su vocación, capacidad natural de recursos naturales, objetivos y características, las cuencas pueden denominarse hidroenergéticas para agua poblacional, para riego, agua para navegación, ganaderas y para un uso múltiple. Por su relieve. Considerando el relieve y accidentes del terreno, las cuencas pueden denominarse cuencas planas, cuencas de altas montañas, cuencas accidentadas o quebradas. Por su dirección de la evacuación de las aguas, existen tres tipos de cuencas. Estas son las exorreicas, o también llamadas abiertas, que drenan sus aguas al mar o al océano. Un ejemplo es la cuenca del río Rímac en la vertiente del Pacífico. Las endorreicas o cerradas desembocan en lagos, lagunas o salares que no tienen comunicación fluvial al mar. Por ejemplo, la cuenca del río Huancané en la vertiente del Titicaca. Y las arreicas son aguas que se evaporan o se filtran en el terreno antes de encauzarse en una red de drenaje. Los arroyos, aguadas y cañadones de la meseta patagónica pertenecen a este tipo, ya que no desaguan en ningún río o en cualquier otro cuerpo hidrográfico. Funciones de una cuenca. Dentro de la cuenca se tienen los componentes hidrológicos, ecológicos, ambientales y socioeconómicos, cuyas funciones a continuación se las voy a mencionar. Función ambiental. Aquí constituyen sumideros de dióxido de carbono, albergan bancos de germoplasma, regulan la recarga hídrica y los ciclos biogeoquímicos, conserva la biodiversidad y mantiene la integridad y la diversidad de los suelos. Las funciones ecológicas. Aquí provee diversidad de sitios y rutas a lo largo de la cual se llevan a cabo interacciones entre las características físicas y químicas del agua y provee de hábitat para la flora y fauna que constituyen los elementos biológicos del sistema y tienen interacciones entre características físicas y biológicas del agua. Función hidrológica. Aquí se da la captación de agua de las diferentes fuentes de precipitación para formar el escurrimiento de manantiales, ríos y arroyos. También se da el almacenamiento del agua en sus diferentes formas y tiempos de duración y descarga del agua como escurrimiento. Por último tenemos las funciones socioeconómicas, donde se suministran recursos naturales para el desarrollo de actividades productivas que dan sustento a la población y proveen de un espacio para el desarrollo social y cultural de la sociedad. Conclusiones. Los conceptos mencionados antes sobre la cuenca hidrográfica son muy importantes dentro de la hidrología y se ha podido identificar los diferentes tipos de cuencas, características, tipos y funciones.